Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Matías Orejol y me encuentro con mucho gusto con Daniel Pizá, quien es licenciado en matemática, licenciado en filosofía, maestro FIDE de ajedrez. Y bueno, con eso ya tenemos para rato hablando de temas que nos apasionan a ambos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Matías? Para mí, un honor estar aquí. Sigo tu canal con mucho placer y repito, todo un honor. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, dentro de tu carrera fuiste redactor jefe en las publicaciones Ajedrez de Estilo, una revista clásica de ajedrez, Ajedrez 2000 y Teoría al Día. Quiero que charlar un poco con lo que es la experiencia de ser redactor de una revista de ajedrez. No es como algo muy de nicho. Yo esto lo he hablado con otros ajedrecistas. Si una persona que no está dentro del mundo de ajedrez agarra una revista de ajedrez, es como una revista extraterrestre, ¿no? Como en un lenguaje incomprensible, E4, caballo F3, todo como decir, ¿y esto qué es? Casi como agarrar un manual de mecánica cuántica, ¿no? Como algo muy incomprensible. ¿Y qué es ser redactor de una revista de ajedrez? ¿Cuál fue tu labor? Bueno, en realidad, junto con Juan Sebastián Morgado, también maestro FIDE y su campeón mundial de ajedrez postal, él era el director de la revista, hacíamos la revista. Es decir, nosotros lo que hacíamos era, por un lado, toda la información internacional, procesarla, comentar las partidas y también recibir todos los torneos que se hacían en Argentina por aquella época. Un Era laburo bastante infernal, duro. me imagino. Sí, nosotros, por ejemplo, es toda una época que todavía no está la computadora, el ordenador portátil. Es decir, los antecesores de nuestro trabajo lo tenían todavía más duro porque aunque no lo creas, los diagramas se hacían piecita por piecita dibujados. Mirá. Pero nosotros, por suerte, ya teníamos letraset. Es decir, podíamos pintar. No sé si existe todavía letraset, ¿se entiende lo que es? No, no, la verdad yo no sé lo que es. Nosotros, digamos, el letraset no era solamente de ajedrez, sino que era algo que tú apoyabas, pintabas la pieza y salía la pieza. Es decir, si bien lo teníamos que hacer pieza por pieza, no las teníamos que dibujar. Hoy en Mm, día, por supuesto, un programa cualquiera de computación, mientras pasas la partida ya la imprime. claro, Hoy en claro. día es mucho más simple hacer una revista. No, digamos que en la época que lo hacíamos nosotros, que sería la segunda mitad de los años 80, era mucho más fácil que los predecesores, pero todavía era un trabajo terrible comparado con lo que siguió, ¿no? Claro, me imagino. Y además, para ser redactor de una revista de ajedrez hay que estar muy al día con cuestiones como teoría del ajedrez. Es como bastante Claro. demandante a nivel de estudio, ¿no? Es cierto, nosotros lo que teníamos era, gracias a las conexiones de Juan Morgado, que era, como te decía antes, su campeón mundial de ajedrez postal, recibíamos revistas de todas partes del mundo. Eso nos mantenía muy informados. Y de por sí, tanto a él como a mí, éramos muy fans del ajedrez. Por supuesto, yo, digamos, desde los juveniles era muy fan. Dejé de jugar en una época cuando me centré en los estudios, pero, digamos, el ajedrez digamos, los vengo mamados desde los 13 años más o menos. Con lo cual, digamos, sí, éramos dos fans perdidos haciendo la revista. ¿Y cómo hacían para lo que es sintetizar todo lo que era la literatura ajedrecística, que, si no me equivoco, en la época en la que vos trabajabas como redactor, todavía gran parte de las publicaciones eran rusas, ¿no? Estaban en ruso. No, 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 no. Bueno, nosotros había, por supuesto, había publicaciones en ruso, había como dos o tres que eran clásicas. También había una revista que nos ayudaba mucho, que era Ajedrez Semanal, que se editaba en Suiza, en alemán, y esa publicación nos llegaba todas las semanas. Era Bueno, una pero el publicación. alemán y el ruso están ahí en dificultad, ¿no? Tampoco era. Sí, sí, sí. No, bueno, es curioso. Yo, por ejemplo, solo hablo, además del español, el inglés, pero me acuerdo que por esa época logramos más o menos, yo podía leer una revista casi de cualquier idioma más o menos razonable y saber las palabras, por ejemplo, no sé, de alemán, todavía recuerdo, Vertidium Defensa, Angriff Attack, Weiss Besser, Mejor el Blanco, Schwarzenegger,
Había desarrollado todo un lenguaje ajedrecístico de las partidas, pero yo he llegado a leer, por ejemplo, finlandés, idiomas muy raros como el húngaro, eran Interesante. terribles y sin embargo conocía las palabras de ajedrez de esos idiomas, entonces más o menos podía ver las partidas comentadas y todo. Es sorprendente, pero Increíble. incluso del cirílico. Mirá. Bueno, también tuviste experiencia como coordinador de la escuela Kasparov Marcote. Eso me interesa saber un poco más. ¿En qué consistía esa experiencia? Sí, yo cuando llegué a Galicia, desde el punto de vista de la residencia necesitaba un contrato y tuve la gran suerte de encontrar un colegio internacional que había firmado un contrato con Kasparov. Digamos, aquí se daban clases. Al principio, digamos, el contrato con Kasparov era puramente publicitario. Yo, de hecho, entré en el colegio como un profesor más y mi contrato incluía horas de matemáticas y horas de ajedrez y también estaba fichado para jugar para el equipo del colegio. Eso fue el primer año. Lo que pasa que en una charla que tuve con Marcote, se decidió fichar a un jugador que era Paco Vallejo, un chico que figuraba como, tenía 12 años y figuraba como un gran potencial. Y entonces Marcote, que era el dueño del colegio, le hizo una oferta al padre de estudiar en ese colegio, iba a disponer de un entrenador ruso personal, acompañamiento en los torneos cuando necesitara a cambio de figurar justamente la publicidad de que estudiaba en ese colegio. Y ahí la cosa se vino más seria. Ahí empezamos a desarrollar proyectos. Por supuesto, sí, Kasparov visitó el colegio y dio unas simultáneas en un momento dado. O sea, lo Hasta jugó un conociste partido a de fútbol. Kasparov. Sí, o sea, pero solamente, digamos, de pasada. O sea, yo conocí más bien a muchos ajedrecistas de la escuela de Kasparov, pero a Kasparov lo vi una sola vez en el colegio, cuando vino en un momento que se inauguró una sede, dio una gigantesca simultánea donde estuvo el presidente de Galicia, pero incluso jugó un partido de fútbol en el colegio con los profesores. Re completo. Pero sí, no, y Kasparov jugaba muy bien. Y eso, pero en general, digamos, al segundo año después me convertí en coordinador y ahí hicimos cosas muy interesantes, porque por ejemplo, ahí establecimos o sea, empezamos además de desarrollar torneos, la escuela empezó a funcionar y no solamente estaba Paco Vallejo, que era un poco la estrella del colegio, sino muchos chicos jóvenes de Galicia se desarrollaron por ahí. Qué increíble. Me interesa mucho esto de la experiencia como redactor de una revista de ajedrez, ¿no? Como decía, el formato de una revista, el lenguaje en el que está, para alguien ajeno al ajedrez como algo muy lejano. Y bueno, para el que haya visto una revista, como mencioné, aparecen estas anotaciones como caballo F3, D4, E4, etcétera, que son como un lenguaje propio. De estar digamos, en la redacción y tan acostumbrado a este lenguaje, a este casi idioma, se podría decir, de alguna forma te formaste como una visión como de las que son necesarias para, por ejemplo, jugar una partida a ciegas. Es decir, si yo te digo, bueno, juguemos a ver una partida, yo te digo E4 y vos me decís D5, ¿no? ¿Y podés jugar así Sí, una partida a lo Nairdov? sí, sí, sí. Sí, no, pero no tanto por el hecho de la revista, sino en general. Yo creo que cualquier ajedrecista de un cierto nivel se desarrolla jugando a ciegas. De hecho, por ejemplo, yo actualmente estoy retirado, yo doy clases de matemáticas, ya estoy incluso a punto de jubilarme, pero en mi clase hay un mural de ajedrez y mis alumnos se sorprenden que yo sin mural, saber el mural sin verlo, cuando ellos me dicen una casilla, yo les digo el color sin pensar. Por ejemplo, me Claro. dicen D6, negra, claro, ese tipo de cosas. Y ellos se sorprenden, pero para cualquier ajedrecista es normal eso, porque es como que el tablero se convierte en parte de tu cuerpo. Es muy Sí. parecido, yo tengo amigos músicos y yo los escucho hablar entre ellos y es muy parecido, están sin el instrumento y están diciendo, y no, pero claro, yo aquí había puesto esto, pero es mejor un tono menos. Y están o sea, utilizando el lenguaje sin tablero, o sea, sin instrumento, como nosotros usamos el lenguaje sin tablero, ¿no? Claro, a Pero yo mí, creo que eso, sí, sí, más que la revista, es simplemente jugar. Es decir, cuando uno juega desde muy pequeño, aunque no sea tan pequeño, cuando uno adquiere un cierto nivel,
digamos, el ajedrez es como parte de tu cuerpo, el tablero. El tablero se forma una vez una prolongación de tu cuerpo y ya más o menos te manejas dentro del tablero. Por supuesto, no tienes la misma fuerza a ciegas que viendo, obviamente, ¿no? Es distinta fuerza, pero yo he jugado incluso, yo me acuerdo que cuando yo estaba en plena forma, es decir, cuando yo estaba jugando torneos, yo llegué a España en el 90 e intenté vivir un tiempo jugando solamente de jugar. En esa época que estaba muy activo, yo he llegado a dar, me acuerdo, en Sanlúcar, en Andalucía, una simultánea donde eran todos tableros viendo y dos a ciegas. O sea que Mirá. había dos que no, yo no veía. Y realmente yo me centraba, realmente toda mi concentración estaba puesta en esos dos. Lo demás estaba jugando sin demasiada atención, porque te venía todo en esos dos tableros. Y me Claro, fue bastante increíble. bien. Claro, cuando yo me enteré de este concepto del ajedrez a ciegas y cuando me contaron que Nardos, por ejemplo, jugó contra 45 tableros Sí, a ciegas y ganando casi la totalidad, a mí me chocó mucho, porque para una persona que recién se mete en el ajedrez o que no sabe nada de ajedrez, el concepto mismo de jugar a ciegas es como bastante sí. impresionante, ¿no? Sí, curiosamente no es, digamos, no es algo recomendable desde el punto de vista de la salud. Sé que don Miguel Naidorf estuvo internado luego de batir el récord mundial, estuvo en unas semanas hospitalizado de reposo, ¿no? Para semejante esfuerzo mental. Mirá, eso no sabía, increíble. Sí, sí, no, estuvo, digamos, sobrevivió, pero quiero decir que estuvo muy agotado. Y es una tradición ya desde el siglo pasado. Paul Morphy, bueno, el siglo pasado no, 2 siglos pasados, Sí, en el sí, sí. 19, Paul Morphy jugaba a ciegas, Pillsbury, un ajedrecista muy fuerte de principios del fines del siglo pasado también, era un gran jugador a ciegas. En general, casi todos los jugadores podrían jugar a ciegas, pero no lo hacen por eso, porque es muy no es muy beneficioso para la salud. Y como curiosidad, te cuento que hay un párrafo del Corán donde se prohíben los juegos de tablero con o sin tablero, que esa es una cosa que siempre me llamó la atención, como que se ve que ya existía algún juego de tablero que se jugaba a ciegas. Entonces, para asegurarse, lo prohibieron aunque no esté el tablero presente. Increíble, ¿no? Ese dato no lo tenía para nada. Bueno, ahora voy a meterme en una cuestión quizás un poco más compleja, más técnica, y bueno, aprovechando que sos licenciado en filosofía e interesado y lector de filosofía, te quiero preguntar algo con lo que, bueno, nos estuvimos entreteniendo con varios amigos charlando al respecto. Mi pregunta es, ¿se puede considerar al ajedrez como un lenguaje formal al mismo nivel, por ejemplo, que la lógica simbólica, ¿no? Porque hay toda una dimensión científica del ajedrez. Aquí quizás uno de los grandes pioneros fue Steinitz, ¿no? Que desarrolló casi la dimensión Sí, científica de lo que es el juego de ajedrez. Después vino la computación que también potenció esa dimensión científica. ¿Se claro. podría considerar al ajedrez como un lenguaje formal? Sí, una de las cosas interesantes que tiene el ajedrez es que se lo puede considerar bajo muchísimos puntos de vista y es como que todos tienen razón. El ajedrez como expresión artística, como juego, como deporte, pero lo que tú dices, o lo que vos decís, voy a mezclarte lo español con lo argentino todo el tiempo. Wittgenstein utiliza muchísimos ejemplos de ajedrez en Tractatus. sus obras, tanto en el Tractatus como en las investigaciones. Tanto el Wittgenstein 1 como el Wittgenstein 2 utilizan constantemente metáforas ajedrecistas. Yo en una época tenía que hacer un trabajo en la facultad y tenía que elegir el tema, pero el profesor me lo tenía que autorizar. Y yo le propuse entre temas, al final lo hice de otro tema, pero uno de los temas que yo había propuesto era el estudio de todas las metáforas ajedrecistas que usaba Wittgenstein. Ah, muy interesante. Porque, porque utiliza, o sea, Wittgenstein cuando quiere explicar, por ejemplo, en el Wittgenstein 2, cuando habla del lenguaje como uso, utiliza siempre el tema del ajedrez, que digamos, uno aprende a mover el alfil moviéndolo, no hay reglas, sino que les están enseñándolo, digamos, el movimiento del alfil es el uso del alfil. Y entonces él, Ujú. en la segunda teoría de Wittgenstein, ¿no? Donde los juegos de lenguaje, todo el ajedrez sería un juego de lenguaje más.
Mirá, qué interesante. No, no sabía esa dimensión. ¿Será que jugaba al ajedrez? Wittgenstein sería interesante. Seguro. No, seguro que le gustaría porque por la cantidad de metáforas que utiliza todo el tiempo, ¿no? Hay matemáticos que también han hecho eso, ¿eh? Para explicar ciertas cosas de matemáticas. Hardy, por ejemplo, utiliza muchísimo la analogía con el ajedrez. Mirá, bueno, vos mencionaste algo ahí que también quería tocar, que es la idea del ajedrez como algo artístico, ¿no? En el ajedrez hay mucha jerga estética. Está, por ejemplo, el concepto de final artístico o partidas que son obras de arte. Incluso vos estuviste en la revista Ajedrez de Estilo y el estilo mismo es un concepto relacionado De arte. a lo Sí, artístico, claro. Entonces, estarías de acuerdo, ¿no? Con que no sé si considerar el ajedrez como arte o por lo menos que hay una sí. importantísima Sí, viste lo que te vinculación decía estética, antes de ¿no? que, claro, lo que te decía antes de que yo he conocido gente y yo mismo he considerado en distintas etapas de mi vida el ajedrez de distintas formas. Por ejemplo, yo conocí gente en el Club Argentino de Ajedrez que se reunía los viernes por la noche o los sábados y eran exclusivamente compositores de problemas de ajedrez. Nunca los he visto jugar un torneo a esa gente, incluso tenía un nombre que era la Peña del Mate Ayudado, Mirá. porque componían problemas de mate con ayuda, o sea, juegan las blancas y ayudan a las negras a que le den mate en dos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero mucha gente que yo conozco que eran compositores de ajedrez, raramente o nunca los veías en los torneos, o sea que para esa gente el ajedrez es 100% arte, por ejemplo. Después hay gente que juega los torneos, pero persigue la belleza y no la victoria, es decir, lo que busca es hacer una partida hermosa. Yo mismo fui atrapado por eso en una época, por supuesto, que no vivía del ajedrez. Es decir, yo me acuerdo que en Argentina, una cierta época donde yo tenía mi trabajo en la revista y por la noche participaba en muchos abiertos, tenía un objetivo secreto, por así decirlo, que buscaba la belleza por sobre la victoria. O sea, por supuesto que buscaba ganar, pero había un elemento de arte que era muy fuerte, que después uno lo termina abandonando cuando hace la competición, porque si no, no come. Está claro. Bueno, Es eso es decir, tiene que buscar la victoria primero, ¿no? súper, Pero súper yo interesante conozco, eso. claro, yo he conocido gente que para lo cual el ajedrez, por ejemplo, para mucha gente el ajedrez es muy completo, tiene todas las facetas, etcétera, pero he conocido mucha gente y yo siempre he considerado que el ajedrez es lo que uno quiere que sea, de alguna manera. Es decir, que el elemento artístico, incluso no es lo mismo el elemento deportivo que el elemento juego. Para mucha gente el ajedrez es un juego, como lo es el póker. Hay gente que juega al ajedrez muy poco científicamente, pero el elemento psicológico es muy importante para esa persona. Y después está, por supuesto, gente como Botvinnik, Kasparov, donde el elemento científico era mucho más importante que los demás, ¿no? Claro, totalmente. Y además, esto que mencionaste, el concepto de juego, también tiene como una dimensión estética. Hay un libro muy interesante, yo doy clases de arte y siempre lo recomiendo, que es Homo Ludens, de un antropólogo, filósofo que se llama Huizinga, que analiza esta relación entre lo que es el juego y lo que es lo estético, algo que también observaron románticos como Schiller o Claro, o muchísimos, Marcuse, muchísimos otros claro. autores, ¿no? Como que hay algo artístico en lo lúdico y algo lúdico en lo artístico. Sí, claro, claro, claro. Esa parte, digamos, del ajedrez, incluso muchos definen al ser humano como el único que juega, aunque puede ser discutible. Sí, sí. Eh, Cualquiera que haya tenido un eh, cachorro lo discutiría, ¿no? sí, 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 yo también, yo con mi gata no estaría de acuerdo. Ahí, Pero sí, no, también hay un libro muy interesante, no sé si está descatalogado, que se llama El ajedrez como expresión artística, de un argentino que se llama Luciano Cámara. mira, no lo conozco. Y realmente es un trabajo interesante porque no es un libro hecho para ajedrecistas, es un libro así, sobre todo para gente que le guste la filosofía del arte, la estética. Es un libro que es interesante. Muy, muy bueno, ¿eh? Voy a ver si lo consigo. Ahora después te pido que me lo repitas, si lo busco. Bueno, Sí, esto que estuvimos hablando da para, digo, ¿no? Como para los que estén buscando alguna investigación en estética o quieran escribir algo sobre estética, creo que el campo de la estética del ajedrez, incluso la estética del juego, es un campo muy interesante y muy fértil en el que no hay demasiadas publicaciones. Así que eso para los que se dediquen a la investigación. Eh,
refiriéndonos, ¿no?, a esto del goce estético dentro del ajedrez, te quería preguntar cuáles son los jugadores que te propician mayor goce estético, es decir, que vos veas una partida suya y digas, no, esto es una obra de arte. En mi caso, bueno, La- quizás sea un poco cliché, pero Paul Morphy me parece un maestro artístico del ajedrez. sí, Murphy además agrega el elemento de la sencillez. Parece muy fácil, pero no es tan fácil. Pero es sin duda, el elemento estético, yo creo que Mikhail Tal, campeón del También, mundo, también. yo soy muy fan y además nunca, todavía no deja de sorprenderme cuando encuentro alguna partida que uno cree que ya las conoce todas porque lo sigo desde que empecé a jugar y sin embargo de repente me sorprende alguna partida que me aparece perdida en las redes sociales. Digo, esta partida creo que yo no la conozco y cuando la veo no deja de sorprenderme porque siempre está el elemento de la belleza, pero además hay que reconocer que a veces es muy fácil el elemento de la belleza con jugadores más flojos, como pasaba con Murphy, que él digamos, se nota una diferencia de categoría muy grande, pero Tal llega campeón del mundo jugando así y vence a Botvinnik, que era la ciencia, era el férreo ajedrez rígido científico, y Tal jugando de esa manera puramente estético. Un amigo mío decía que la revolución de Tal fue la única revolución triunfante que vio en su vida. Además, él como personaje era como también un personaje muy romántico, ¿no? Él como persona. Sí, exactamente. Era la imagen de la bohemia. Es Tal decir, cual, tal bueno, cual. Tal. Sí, nosotros lo vimos en Buenos Aires ya muy mayor y no era muy mayor. Nosotros lo veíamos como muy mayor, pero tenía 50 años cuando lo vimos en Argentina, pero estaba envejecido prematuramente. Y sí, de tanto fumar, ¿no? Estaba todo el tiempo fumando. Sí, no, no, tenía una vida y bebiendo y tenía problemas de riñón, o sea, tenía una salud muy delicada. Sí, yo recuerdo, hablando de partidas estéticas, una de Tal y Cornoy, que también me pareció una obra de arte que cada vez que la ves no te dejas de sorprender. Bueno, hablando un poco de la personalidad de los ajedrecistas, ya que salimos con Tal, hay algo que yo veo que comparten los ajedrecistas y los matemáticos, que es que muchos de sus grandes genios terminan un poco como en la locura, ¿no? Tenemos el caso de ya conocidísimo Bobby Fischer, que terminó totalmente loco, conspiranoico, paranoico total, antisemita. Bueno, en realidad no solo antisemita, sino que Todo. discriminaba a todos los colectivos humanos existentes. Bueno, también el caso de Paul Morphy terminó mal de la cabeza una vez que envejeció, y así hay muchos ejemplos de ajedrecistas que, digamos, no terminaron con la cabeza en el mejor estado. Y bueno, también hay algunos ejemplos de matemáticos, ¿no? Bueno, vos que sos Sí. matemático sabrás más del tema. Sí, Eh, a lo mejor la causa-efecto es al revés. Yo creo que el ajedrez, si tú te das una escapada como en el ajedrez, en el ambiente del ajedrez, te va a pasar lo mismo como si te das una escapada por la Facultad de Ciencias Exactas. No ves esa locura, digamos, tópica, ¿no? De que la gente que no está metida en el ambiente lo ve. Ahora, es cierto que quizá el ajedrez y las matemáticas atraen a gente que ya son especiales. Tal Es cual. decir, que no es que el ajedrez los haya vuelto loco, pero sí que el ajedrez ejerce una atracción muy grande, que tampoco quiere decir que todos los que somos atraídos por el ajedrez lo seamos, pero, eh, pero es verdad que el ajedrez tiene una cierta atracción por personalidades obsesivas. ¿No? Así que, y las matemáticas pasa lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, me he despertado muchas veces de noche después de jugar una partida, resolviendo lo que no pude resolver durante la partida, y es verdad que al poner el tablero a las 3 4 de la mañana, era verdad lo que estaba soñando. O sea, mi mente siguió trabajando porque sabía que tenía que haber una solución y el tiempo de reflexión durante la partida no fue suficiente para resolverlo y lo resolví después en sueños. Seguía trabajando la mente. Eso es muy común a las matemáticas. A mí lo peor que me puede pasar es tener fiebre, porque yo cuando tengo fiebre empiezo seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. Empiezan a aparecer fórmulas en la cabeza sin parar hasta que se va la fiebre, ¿no? O sea que yo creo que el carácter obsesivo del ajedrez y de las matemáticas atrae a gente obsesiva, ¿no? Pero no creo que haya más locos. Yo sé, cuando gente que no es del ambiente de ajedrez me plantea la locura del ajedrez,
yo les digo, mira, sé sincero, cuando vas a jugar un partido de fútbol un fin de semana, ¿no? Y te dicen, pero ¿por qué no lo quebraste? ¿Por qué no por qué no viste que se te iba por la punta? Entonces yo pienso, pero ¿cómo lo voy a quebrar? Este tipo al otro día, mañana tiene que ir a trabajar, es un padre de familia, ¿cómo le voy a romper una pierna? Pero hay mucha gente que te dice, como obvio, que tenía que quebrarlo por ahí, que esa persona parece más peligrosa que un ajedrecista. Sí, eso es totalmente cierto y además estoy de acuerdo con la relación causal ahí que estableciste. Diría también que el ajedrez y las matemáticas por ahí atraen a personas no solamente obsesivas, sino también, esto no lo digo despectivamente, a personas quizás más cercanos al espectro autista, ¿no? Como que también Sí, tienen como una también. característica de obsesionarse, ¿no? Y además, en raros casos, no digo que sea algo general, suelen tener un cociente también superior a lo normal, no solamente el espectro autista, sino también los psicóticos en general, como los esquizofrénicos, ¿no? Hay también Mm, mucho índice de esquizofrenia en personas que tienen un IQ muy superior a muy la alto. media. Claro, Y en esos casos también el ajedrez a veces actúa como contención. Encuentran un lugar donde son aceptados, son, digamos, por eso también está el tema del cariño, de todo eso, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, también otra cosa que influye muchísimo es toda la presión que sufre un ajedrecista profesional. Esto lo estuvimos hablando en la entrevista que anteriormente le hice a Tomás Sosa y bueno, también esa presión psicológica te va desgastando, ¿no? Sí, el ajedrez además, hay mucha gente no lo ve esto, pero el ajedrez es muy duro porque en la gran mayoría de los deportes, si uno va ganando 5-0, puede descuidarse un poco y que te hagan un gol. Pero en ajedrez, un descuido y el jaque mate, o sea, digamos, tú puedes ir ganando 1000-0, si se quiere la analogía, y en un segundo de distracción se pierde todo. O sea, muchas veces comparo eso con que cuando Leonardo termina la Gioconda va alguien y le tira el tarro de pintura encima, ¿no? De la obra. El ajedrez frecuentemente pasa eso. Es decir, que uno va desarrollando una apertura donde saca ventaja, en el medio juego supera al rival, lo está superando en el final y un Y después se mínimo come de un fork. distracción y perdió. Claro, es terrorífico. Entonces, el golpe en el espíritu de eso es tremendo y el ajedrecista está acostumbrado a recibir eso constantemente, ¿no? Que tiene que estar muy, muy atento, ¿no? Bueno, eso también sirve para reflexionar lo positivo que es el aprendizaje del ajedrez para la vida en sí, porque la vida también es un poco así. Venís Sí, cuidándote, venís comiendo sano, vas al gimnasio y de repente te das cuenta que tenés cáncer, cosa que puede pasar y que, bueno, exactamente. Viste, hace poco habíamos hablado de una nota donde estaba el gran maestro Oscar Pano, que sí, sí, sí. comentaba las virtudes de la enseñanza del ajedrez para desarrollar la inteligencia natural, o sea, el pensamiento crítico en esta época de inteligencia artificial. Las virtudes del ajedrez a la hora deportiva, de recibir golpes, pero también de desconfiar del primer impulso, de estar muy, muy atento, muy vigilante, tiene otras virtudes también el ajedrez de lo que es el control del espacio, digamos, también la parte taxonómica de clasificación, o sea, tiene muchísimas virtudes. Yo por eso considero que el ajedrez, como un auxiliar en la educación, es fantástico. Es decir, se puede discutir si una persona que juega al ajedrez ya está bien formada. Yo pienso que no, pero como herramienta auxiliar de la educación en general es indudable. Las estadísticas que se han hecho sobre niños que tomaban clases de ajedrez al mismo tiempo que su educación formal y los que no lo tomaban, creo que no dejan lugar a dudas. Todas las estadísticas que se han hecho apoyarían esto. Claro, interesantísimo. Y además, muy, muy importante que esto se divulgue. Hay algo que me genera curiosidad y que te lo quería preguntar, ya que sos también matemático, y es que si el ajedrez te ayudó para tu carrera de matemático, o a la inversa, si las matemáticas te ayudaron para tu carrera ajedrecística, o entendés que son dos lenguajes que no se alimentaron mutuamente. Buenísima la pregunta. Bueno, por un lado seguro que fue al revés durante un tiempo, pero era por el tiempo de distracción. Es decir, el ajedrez me quitaba tiempo para estudiar matemáticas, pero eso no es la pregunta tuya, pero es importante recalcarlo, que realmente uno cuando tiene una afición como el ajedrez, en un momento dado se convierte en un problema, porque las matemáticas
requieren mucho tiempo y el ajedrez también requiere mucho tiempo y cuesta mucho dejar completamente de lado el ajedrez. Yo, por ejemplo, estoy retirado, pero juego todos los días en internet. O sea, yo estoy jugando constantemente al ajedrez. Cada vez que tengo un poquito de un tiempo libre entre clase y clase, juego una partida siempre. O sea, es una muy difícil de dejar definitivamente el ajedrez. Pero ahora respecto a lo que es puramente las matemáticas y el ajedrez. El ajedrez no tiene características matemáticas como a veces la gente cree en el cálculo. En el ajedrez, quizá, digamos, si bien esto habría que decirlo, pero o sea, con cuidado, el ajedrez es más parecido a una lógica dialéctica que a una lógica matemática. Es decir, en el ajedrez, cuando uno quiere encontrar una verdad, se encuentra con que siempre depende de un contexto y que siempre está en diálogo un poco con el contexto. Es decir, hay un par de libros muy buenos en ajedrez que escribió Richard Reti, que uno se llama Nuevas Ideas en Ajedrez, pero otro se llama Los Grandes Maestros del Tablero, donde Reti va mostrando que cada posición tiene un enfoque propio. Es decir, que uno puede basarse en reglas generales. Por ejemplo, es muy bueno tener una columna, dominar la columna abierta, es muy bueno el par de alfiles, es muy bueno poner una torre en séptimas. Ese tipo de cosas generales a uno lo ayudan cuando está evaluando una posición, como por ejemplo los finales clásicos que uno ya sabe que son ventajosos y entonces si cuando uno está calculando previamente una variante, la variante culmina en uno de esos finales, entonces eso a uno lo ayuda a tomar decisiones. Pero realmente, como enseñan los jugadores muy buenos de ajedrez, cada posición es un mundo y entonces no tiene ese carácter matemático que a veces parece. Por supuesto que determinadas posiciones son una secuencia de variantes totalmente obligadas que terminan en el jaque mate o en una posición ganadora. Ahí da la impresión de un cálculo puramente matemático, pero la evaluación posicional no es tan matemático, sino que tiene unas características diferentes. Claro, Ah, bueno, hay un, sí, no, iba a decir justamente, vos, además de matemático, bueno, hiciste carrera en filosofía, ¿dirías que el ajedrez es más parecido a la filosofía en el sentido de, por ejemplo, autores discutiendo una idea que a las matemáticas? sí, creo que sí. Es decir, además hay una cosa curiosa, en filosofía uno siempre habla desde una posición, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, puedo criticar determinada corriente y me erijo desde el materialismo. Digo, bueno, yo desde el materialismo estoy criticando esto y digo esto, y tengo que ser coherente desde el punto de vista que yo parto. Si yo soy un idealista, critico esto, pero tengo que ser coherente con lo que yo afirmo. En el ajedrez muchas veces pasa que uno juzga la posición desde una cierta escuela, desde una cierta corriente. Ahora, eso sí, hay una cosa que tiene el ajedrez que es el silenciador de los charlatanes, te ganaron. Uno puede decir, en esta posición, aquí las blancas, bla, 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 pero el rival si te dio jaque mate tendrás que superar eso. La próxima vez no puedes jugar igual. Es Claro. decir, de hecho, una yo creo que uno aprende mucho o mejora mucho en el ajedrez cuando somete las propias ideas a crítica. Es decir, si uno es un jugador destacado, lo mejor que puede hacer es publicarlas. Esa es una enseñanza de Botvinnik y de Kasparov. Publicar las partidas para que los demás la critiquen te hace mejorar. Y si no puede, pero a un nivel básico, es muy bueno analizar las partidas, aunque no salgan publicadas en la revista, hacer un análisis y ser duro consigo mismo. Aunque uno haya ganado, uno puede ganar porque el rival cometió el penúltimo error, pero uno fue jugando muy mal todo el tiempo. Eso uno lo tiene que analizar para sí mismo y así se mejora. O sea, en ese diálogo, por así decirlo, con uno mismo y todo eso va surgiendo la verdad. Pero es difícil encontrar una ley fundamental, salvo que si te dan jaque mate perdiste. ¿No? Porque uno puede tener ventaja material y perder. Uno puede tener la columna abierta dominada todo, y perder. O sea, es muy difícil encontrar una ley fundamental. Reti justamente decía, en ajedrez la única verdad fundamental es el jaque mate.
Claro. Bueno, esto que dijiste antes de someter las propias ideas a crítica es algo fundamental para el ajedrez, pero debería, ¿no? Acá no soy descriptivo, sino normativo, ser también algo fundamental para la filosofía. Y yo creo que la literatura filosófica, sobre todo la que se produce, por ejemplo, en Argentina, sería mucho mejor si los productores de textos sometieran sus propias ideas a crítica y serían, bueno, es básicamente el concepto de pensamiento crítico es eso, ¿no? Serían si fueran Sí, pensadores críticos. sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y no solo en Argentina, pero sí. Sí, 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 no. Además, lo que yo dije antes, que uno tenía que ser coherente con la posición que sostiene, es decir, que si yo hablo desde el materialismo, después no puedo hablar de entidades fantasmagóricas, o si yo soy no sé, un realista, tengo que ser coherente con ser realista. Bueno, eso en filosofía sí, debería ser una norma, independientemente de la corriente de cada pensador, pero yo, o sea, se han encontrado barbaridades, ¿no? O sea, el caso Sokal, por ejemplo, muy famoso, puso en relieve todas las cosas que se decían y que se dicen a veces, ¿no? Yo he visto el uso de la matemática de una forma vergonzosa. Es Sí, el libro decir, de hablar Sokal de da unos buenos ejemplos de eso. ahí da unos buenos ejemplos del uso de la matemática, pero con confusiones como número imaginario y número irracional, como si fuera lo mismo, y es una Sí, barbaridad, cosas de esa ese equivocación tipo, está en Lacan. en Lacan. Sí, en realidad creo que es, sí, sí, es Lacan, tienes razón, sí, sí, esa es de Lacan. Porque había una discípula de Lacan que tenía una sugerencia de que Einstein había privilegiado la velocidad de la luz porque era un hombre, Sí, esa es Luis en la forma, Irigaray, claro. creo, si no me Sí, equivoco. exactamente. Olvidando todo el contenido empírico de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, hay algo muy interesante que también es analogable entre el ajedrez y la filosofía, que es que la filosofía también tiene, además de una perspectiva más científica, ¿no? Estar científicamente informado, el uso de herramientas formales en el caso de la filosofía exacta, también la filosofía tiene una dimensión estética. En esto es igual también al ajedrez, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el enorme placer estético que me produce leer a Bertrand Russell, por ejemplo, esa prosa preciosa, en La conquista de la felicidad, un libro bellísimo, incluso en varios pasajes de la historia de la filosofía occidental, un libro que le gustaba, por ejemplo, a alguien tan quisquilloso como Borges. O sea, realmente, o por ejemplo en la prosa de Schopenhauer, ¿no? También otro Sí, filósofo que le gustaba a Borges. Hay una dimensión estética muy, muy importante en la filosofía que yo creo que, así como el posmodernismo descuidó la parte científica, la parte empírica, la parte rigurosa, la parte científica, también descuidó la parte estética, ¿no? No hay nada más agobiante, más desesperante que leer a un autor con una prosa oscura, ininteligible, que no se sabe lo que está diciendo, el caso de Deleuze y Guattari, por poner un ejemplo. sí. Sí, bueno, ya que nombraste a Bertrand Russell, es uno de mis ídolos. No sé si lo llegas a ver de ahí. Ah, No mirá, sé no lo si había lo visto, llegas sí, a sí, ver sí, ahí. no lo había visto. Yo llegué a la filosofía a través de él. De hecho, me costaba al principio en la carrera de filosofía, hice un gran esfuerzo por no mirar a la filosofía a través de los ojos de Bertrand Russell, porque era toda la filosofía que yo había leído antes de hacer la carrera de filosofía. Es decir, a mí, por ejemplo, digamos, de las ciencias a la filosofía me llevó Bertrand Russell, al que leo desde que tengo, no sé, 18 años. Siempre leí con mucho placer a Russell. De hecho, yo eso, sabes que he discutido incluso con profesores de filosofía, esto que estabas diciendo. A mí, por ejemplo, muchas veces un filósofo no me gusta tanto lo que dice, pero sin embargo me gusta leerlo simplemente por su prosa. Por ejemplo, el caso de Ortega y Gasset tiene una prosa magnífica. Un posmoderno que escribe genial es Rorty, Richard Rorty, que te lo recomiendo porque es clarísimo. De hecho, yo sé cómo piensa Derrida gracias a Rorty, porque a Derrida no le entiendo nada. O sea que si yo cojo algo de Derrida, para mí es chino, pero leyéndolo a través de Rorty pude entender mejor a Heidegger, a Derrida, o sea, gracias a Rorty. Y sin embargo, la filosofía de Rorty no es una filosofía que me entusiasme, pero me pasa muchas veces que me gusta mucho, por ejemplo, leo a un pensador por la forma en que escribe. ¿Y cuáles son, bueno, ahí mencionaste algunos, ¿no? Pero cuáles serían algunos otros pensadores que te deslumbran con su prosa o que te gusta, te causa placer estético leer?
Bueno, el propio Russell decía que es una suerte para la filosofía moderna que se haya iniciado con alguien que escribía tan bien como Descartes, por ejemplo, ¿no? Mirá. De- o sea, Descartes, en lugar de hablar de la hermenéutica, no, Descartes te dice, estoy con mi estufa, hace un día de calor y me puse a pensar que cómo podría estar durmiendo en este momento, cómo asegurarme de que distinguir la vigilia del sueño. Y la forma de hablar utiliza lenguaje muy sencillo para que todo el mundo lo entienda y es un placer leerlo. El propio Kant, que para mucha Lo iba gente a mencionar. es muy duro, la filosofía de Kant es difícil, pero él no me parece que sea un autor que escriba difícil. No, yo estoy Yo creo totalmente de que acuerdo. De hecho, hay libros súper claros de Kant, súper accesibles, que es la ilustración, por ejemplo. exactamente, exactamente, la paz perpetua, pero el Sí, propio La tremendo. crítica de la razón pura, digamos, hay que abordarlo, por supuesto, con mucha, con mucha disciplina, pero no es un libro oscuro. En cambio, hay autores que yo creo que utilizan a propósito lo oscuro. Mario Bunge, en alguna entrevista, o sea, yo vi a Mario Bunge dos veces personalmente, una vez en la Feria del Libro en Argentina y otra vez aquí en Vigo. Y Mario Bunge insistía mucho en el uso deliberado de la oscuridad por parte de algunos autores porque parece que eso los hace más importantes, ¿no? O sea Claro. que si tú escribes, Mario Bunge decía de sí mismo que no debo ser muy bueno porque soy claro, se entiende bien lo que yo digo, entonces no debo ser muy bueno, claro, él ironizaba sobre eso, ¿no? Claro, un autor, por ejemplo, que escribe desde mi punto de vista excesivamente oscuro y que me parece insufrible de leer es Teodor Adorno. Por ejemplo, la teoría estética de Teodor Adorno. Sí. Son duros esos autores, quizá de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, quizá el menos oscuro sea Marcuse, pero suelen ser duros, difíciles de leer. De hecho, hay una, creo que fue Popper que, que ponía un texto de la Escuela de Frankfurt y él lo explicaba abajo de otra manera. Y el texto original hablaba de la dialéctica, individuo, sociedad, lenguaje, toda una cosa bien así, muy complicada. Y Popper decía, la sociedad está hecha por gente. La gente tiene lenguaje. El lenguaje se lo enseñó otra gente. Si sin esa otra gente no habría aprendido el lenguaje, no formaría parte de la sociedad. Decía tres Claro. o cuatro reglones, Bueno, pero de la escuela de eso Frankfurt para decir lo mismo era mucho más enredado, claro. exactamente lo mismo cuenta, bueno, no, la misma idea cuenta Jesús Mosterín, que había organizado un conversatorio, ¿no? Y había invitado a Habermas, si no me equivoco, y a Searle, o sea, dos filósofos importantísimos del siglo XX. Y bueno, Habermas hablaba, y Jesús Mosterín cuenta que Searle se rascaba la cabeza. Y cuando termina de hablar, Habermas, Searle le responde: Mire, señor. Usted y yo estamos básicamente de acuerdo en todo. La única diferencia es que lo que usted dice en 20 minutos yo lo digo en 3 palabras, una cosa por el Ah, estilo. sí, sí, es muy, y seguramente, claro, claro, claro. Como había un chiste que contaba Mario Bunge, creo que lo contó aquí en Vigo, como que el rector de la universidad le echaba la bronca a los departamentos de física, de química, porque gastaban mucho en presupuesto. Y decía, ¿por qué no aprenden de los matemáticos que solo me piden papel y un tacho de basura? Dice, o mejor, de los filósofos franceses que solo piden papel, como que no tiran nada a la basura, que publican todo. Esto es una cosa durísima Muy, de muy, muy Bunge, ¿no? buena. Muy Bunge. Sí. Bueno, volviendo un poco más a lo que es una especulación, una charla más divertida, ¿no? Me gustaría saber, en tu carrera ajedrecista, volviendo al tema del ajedrez, ¿cuáles fueron los jugadores más fuertes con los que te enfrentaste y los que te quedaron como más en la cabeza, digamos, partidas memorables? Bueno, el- yo en el mismo torneo, jugué con Smyslov, que fue campeón del mundo, y con Salov, que en ese momento era el sexto del mundo, Valery Salov. ¿Y llegaste a enfrentarlos en Eh, el torneo? sí, 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 jugué en el Mirá. torneo con los dos, perdiendo con los dos, claro. Uno de los momentos más bonitos quizá de mi vida ajedrecística fue el análisis post-mortem después de la partida con Smyslov, porque cuando terminó la partida con Smyslov,
Yo empecé, Smilov, además de ser campeón del mundo de ajedrez, era un conocido barítono. Había, o sea, digamos, se había destacado en la música y entonces manejaba muy bien el italiano, entonces intentó hablar conmigo una especie de español italiano, parecía el cocoliche, como se habla en Argentina, el tipo, y nos entendíamos. Él hablaba, o sea, hacía como que hablaba español, pero mezclaba palabras en inglés, en español e italiano. Pero yo estaba tan concentrado en el análisis de lo que él me decía, porque le había parecido que el final de la partida yo había cometido un error, pero podía haber resistido mucho. Y mientras me está diciendo todo eso, yo no prestaba atención, pero alrededor de mí, los que participaban del análisis post-mortem, estaba David Bronstein, su campeón del mundo con Botvinnik, estaba Ivkov, que fue el primer campeón mundial juvenil. Bueno, había una serie de leyendas participando del análisis post-mortem que ese día yo estaba en lo que se digo, qué pena que no era la época de los teléfonos móviles de ahora, que alguien estará filmando todo esto, ¿no? Porque Bueno, pero era quedó en un tu memoria, momento, que es claro, suficiente. claro, claro. O sea, esos dos son los jugadores más fuertes. Ahora, siempre de las victorias que uno dice y así, ganarle a grandes maestros siempre es lo mejor, ¿no? O sea, yo, digamos, tengo algunas victorias sobre grandes maestros y eso es sin duda lo más memorable, ¿no? O sea, yo le he ganado a Julio Granda, que es el número uno de Perú, pero además es uno de los mejores jugadores de Latinoamérica de la historia. A Wojciech, un gran maestro polaco, y la partida fue publicada por el Informador Yugoslavo. Entonces, claro, ese tipo de victorias a uno le quedan siempre como las más memorables, ¿no? Bueno, buenísimo. La verdad, un gusto escuchar esas historias. Me gustaría saber con cuáles ajedrecistas te hubiera gustado jugar. Ahí mencionaste con quiénes jugaste, con quiénes te hubiera encantado jugar una partida. Uf, que seguramente como gustar. eh, es una pena, por ejemplo, que nunca, que están habiendo vivido en Argentina, nunca he jugado con Oscar Pano, que es una Mm. leyenda en Argentina. Sí jugué con Najdorf en una partida rápida, perdí en un torneo de ajedrez a 10 minutos, es decir, con Najdorf sí jugué, pero así a nivel mundial, por supuesto, uno de mis ídolos es Kasparov. Nunca jugué, por supuesto, con ni Kasparov ni Karpov, probablemente con alguno de esos. Sería con alguno que me hubiera gustado jugar, sin Claro, duda. y Con en Tal la simultánea también. que contaste que jugó Kasparov, no participaste en la escuela. No, no, te cuento, en esa simultánea yo estaba recién llegado a Galicia y era una simultánea exclusivamente de Kasparov contra ajedrecistas gallegos. Mm. Entonces yo todavía, recién llegado, no tenía la confianza como para proponerme para jugar y si me invitaban jugaba. Pero me acuerdo que el director del colegio, cuando yo le conté que estaba presente ese día, el tipo lamentó no haberme puesto ahí a jugar con Casparo, porque Casparo le ganó a todos, y entonces por lo menos que alguien le hubiera hecho un poco de resistencia, hubiera sido bueno. Claro, ¿y no te Pero quedaste un poco yo, arrepentido de no caradurear un poco a ver si te claro, metían? sí, lo que pasa es que yo cuando llegué estaba todo muy cerrado, estaban todos los tableros, ya estaba todo muy armado, no Ah, había claro. forma casi ni de caradurear, pero hubiera sido bueno ese día caradurear. Yo, por ejemplo, a Bobby Fischer no lo vi nunca tampoco, no sé cómo me olvidé de Bobby Fischer en esta mención, ¿no? De jugar con Bobby Fischer, aunque sea en simultáneas, hubiera sido también fantástico. Bueno, acá nosotros tenemos un conocido en común que se dio el lujo de jugar con Bobby Fischer, que es García Palermo, ¿no? Veo Ah, que sí, sí, a lo Carlos tenemos lo de amigo en conozco común. bien. Sí, 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 lo conozco muy bien. De hecho, cuando coincidimos aquí en España durante un tiempo, él vivió en Zaragoza, tengo muchos amigos de Zaragoza y coincidí con Carlos en un montón de torneos en los años 90, 91, cuando yo estaba recién llegado aquí. ¿Y Con jugaste Carlos, con él? sí, sí, perdí con él, pero perdí cuando yo tendría 16 años, 17 años. Jugué en un torneo de Mar del Plata, en un Open de Mar del Plata, me tocó jugar con él. Mirá. Bueno, ahí mencionaste que estuvo en España. A mí me llama la atención, ¿no? La cantidad de ajedrecistas argentinos que están en España. Es como, de alguna forma, una fuga de cerebro, ¿no? Está Tomás Sosa en Sí, España, está Faustino, estás vos. O sea, pareciera sí, como que es el imán que atrae a todos los ajedrecistas sí. argentinos. Sí, los motivos pueden ser diferentes de cuál depende de la época, pero por ejemplo, a principios de los 90, eh, en mi, en mi, en mi caso especial, España se había convertido en un lugar
es el lugar del mundo donde más torneos había, pero además donde mejores condiciones daban. Es decir, si un ajedrecista extranjero tenía ranking de la Federación Internacional de Ajedrez y se tenía un título de maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, maestro internacional o gran maestro, era relativamente sencillo conseguir buenas condiciones. Llámese esto, por ejemplo, hotel y comida durante el torneo, o si eres gran maestro, hotel, comida y un dinero de bolsillo para gastar. Es decir, que España daba muy buenas condiciones durante los torneos y también el fichaje de jugadores para jugar las ligas, para jugar los campeonatos por equipos, fichaban jugadores extranjeros. De hecho, además, los jugadores extranjeros otorgamos a veces a un torneo categoría internacionales y para que un torneo de normas, de títulos internacionales de ajedrez, tiene que contar con un mínimo de banderas. Entonces, el hecho de un ajedrecista extranjero es un atractivo y una necesidad a veces para el organizador del torneo. Y entonces, eso unido a la victoria de Menem, en mi caso personal, hizo que fuera atractivo. Yo viví, digamos, toda la dictadura militar en la universidad, viví, digamos, con cierta esperanza, digamos, la victoria de Alfonsín, el juicio a los comandantes, todo eso, y cuando cayó Alfonsín de tan mala manera, la hiperinflación, todo el final, realmente el hecho de que España resultaba como una especie de atracción cuando todo lo que pasaba en Argentina era ir para abajo, como dice Charly García en la canción, ¿no? Que Bueno, pero el eso, mundo para eso abajo. sigue estando de la misma manera, básicamente. Claro, por eso digo que a lo mejor otros ajedrecistas se encuentran con otros motivos. El motivo para mí principal en esa época, además de que ofrecía una esperanza, ¿no? De así, era también que en Argentina los torneos no se computaban. Es decir, yo todos los torneos los abiertos que se hacían en Argentina no llegaban a la FIDE, a la Federación Internacional en esa época. Entonces, jugar en España significaba que los buenos resultados te iban a proporcionar buen ranking, buen título, etcétera. Yo llegué a España con un ranking de 2295 y para ser maestro FIDE había que tener 2300. Pero yo, por ejemplo, en Argentina a lo mejor jugaba 40, 50 partidas y a la FIDE le llevaban 5 porque solamente Claro, se computaban las que jugaba por el campeonato metropolitano oficial, nada, pero todos los abiertos no se computaban y entonces eso era muy complicado. claro, claro, sí, Pero tiene. seguro que otros jugadores te darán otros motivos. O sea, yo además, digamos, cuando yo fui a España, el hecho de tener un título universitario es una especie de colchón, porque si la cosa va mal, te pones a dar clases en tu casa y por lo menos vas juntando algo de dinero. Me refiero a clases de matemáticas, de física, de química, pero hay otros ajedrecistas que tienen una biografía diferente, se han ido a España en otra época, entonces es más, cada uno es un mundo, pero sí que en los años 90, mira, yo jugué un torneo en Andorra donde había más argentinos que españoles. Estaban ahí Eso fue invadiendo el muy territorio. curioso, muy curioso. Sí, sí. Bueno, Daniel, la verdad que un gusto charlar, te agradezco todo este tiempo, hermosa charla, era sabido, ¿no? Yo ya me esperaba que íbamos a tener una fascinante charla sobre, como te dije, cuando te invité, temas que nos apasionan a los dos, así que te agradezco muchísimo. Nada, nada, el gusto es mío y bueno, estoy muy contento de ser parte de tu canal al que todo el tiempo sigo. He visto así muchísimas de las entrevistas que has hecho, si no vi todas, porque tienes ahí una gran cantidad de diálogos, de charlas Sí, bueno, y muy me alegra contento. que sigas el canal. Nos estamos viendo, Daniel, saludos, Eso, muy bien, un abrazo, un abrazo. hasta pronto.